Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando de Educación. En el día de hoy estaremos hablando de un tema muy importante, la educación del siglo XXI. A lo largo del programa estaremos respondiendo algunas preguntas que nuestros seguidores nos han enviado. En el día de hoy estaremos con la licenciada Karina de la Osa Barrera. Bienvenida, licenciada Karina. Tenemos aquí una pregunta que me llamó mucho la atención. El señor Luis Robledo. Él nos hace la siguiente pregunta. ¿Qué diferencias hay entre la educación del siglo XXI y la educación del pasado? Hola Rafael, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Bueno, Rafael, primero que todo, durante el siglo XIX se implementó un tipo de educación que estaba al servicio de la revolución industrial de la época. Los estudiantes tenían que ser disciplinados, obedientes. Esto se reflejaba en la escuela, ya que en unos años el maestro sería reemplazado por un jefe. El profesor era quien disponía del saber, la educación era predominante, formal y rígida, centrada en la memorización y la disciplina. La educación de hoy va hacia el aprendizaje activo y el pensamiento crítico. El alumno también propone y argumenta. En el pasado los estudiantes eran educados teniendo en cuenta su cultura, tribu y entorno social. Hoy se imparte una educación global donde la interculturalidad hace parte. En el pasado la educación se basaba mucho más en la teoría y poco en la práctica, a diferencia de la escuela actual que trabaja una enseñanza contextualizada. En el pasado, al no cumplir con las tareas era castigado severamente. En la actualidad, el maestro que le da un castigo a un alumno o le dirija una palabra para reprimirlo será enjuiciado o dado de baja. ¿Y la tecnología? Bueno, claro, la educación del siglo XXI se caracteriza por la integración de la tecnología, el acceso a la información. Antes necesitaban libros o ir a la biblioteca para hacer tareas. Ahora utilizan el Internet, es un beneficio para estudiantes y profesores. En el pasado los métodos eran repetitivos, hoy el docente puede explorar una diversidad de métodos. Se busca adaptar la enseñanza a las necesidades individuales de los estudiantes. Se da un enfoque en habilidades blandas. ¿Cómo se da lo de las habilidades blandas? Bueno, la educación actual busca dentro de sus objetivos la formación integral del ser humano, trabajar todas sus dimensiones. ¿Debemos dejar atrás las teorías del aprendizaje del pasado? No, para nada, ya que estas nos siguen fortaleciendo la educación actual. Tenemos otra pregunta que nos hace la docente Ana Guerra desde México. ¿Qué actores intervienen en la educación del presente siglo? Bueno, son muchos los actores que intervienen en la educación del siglo XXI. Para empezar, tenemos a los docentes, quienes deben ser dinámicos, espontáneos, además de ello, deben de guiar, orientar en su quehacer pedagógico. Luego tenemos a los estudiantes, quienes con una buena disposición serán receptivos en la construcción de conocimientos, logrando de ellos el máximo potencial. También tenemos a los padres de familia, quienes apoyan a sus hijos en este proceso. Pero no podemos olvidar el papel de la sociedad o entorno donde se da dicho proceso. En el chat nos dicen, la sociedad no es muy fundamental mientras que el papel de la escuela sea enfocado en dar una educación de calidad. Paulo Freire define la escuela como el lugar en donde se hacen amigos. No se trata solo de edificios. Es de allí que las escuelas no siempre se refieren a la parte física o material, sino a cada una de las acciones fraternales, personales, sociales, pedagógicas que allí se viven y que aportan significativamente al individuo para su formación como ser perteneciente a una sociedad. Por último, estaremos respondiendo la pregunta del docente Arturo Camacho de la Universidad Pedagógica Nacional, quien nos dice, en el presente siglo, ¿cómo debe ser la activación de saberes, el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por supuesto, la evaluación? Bueno, el docente como transformador del conocimiento del alumno busca siempre diferentes estrategias que le permita tener una idea más precisa de lo que conoce y de lo que se espera que aprenda durante dicho proceso. Es por eso que debe interactuar con las nuevas tecnologías. A través de dichas experiencias y dichas estrategias, lo que quiere es que los estudiantes sean autocríticos e investigadores, líderes, autónomos y partícipes de dicha experiencia, logrando en ellos así que sean los protagonistas de su propio aprendizaje.
El proceso de enseñanza y aprendizaje debe de ir direccionado hacia el uso de las nuevas tecnologías en los entornos educativos. Las TIC son un elemento que en el campo de la educación incrementa las posibilidades de adaptación de la información a las necesidades y características de los estudiantes, lo que le permite elegir cuándo y cómo y dónde estudiar. Para terminar, la evaluación. Bueno, la evaluación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje permite conocer los aciertos y desaciertos del estudiante. La retroalimentación es una etapa muy importante, ya que nos proporciona información sobre el cual es el logro alcanzado, siendo es importante la evaluación formativa. Esta debe ser flexible, continua y estar siempre presente en la práctica educativa, generando en ellos la reflexión que los conduzca a ser autocríticos del saber adquirido. Bueno, mi querida audiencia, esto ha sido todo por hoy. La próxima semana estaré respondiendo esas preguntas que ustedes a diario nos envían a nuestro programa, Hablando de Educación. Gracias, licenciada Karina, por acompañarnos. Bueno, gracias a ti, Rafael, y espero estar nuevamente con ustedes en un próximo programa.